lo escuche se acordará de él. Y la verdad es que os recomendaría, no ya por el hecho de que veáis el vídeo, no, pero ya que si habéis empezado a verlo, que os quedaseis hasta el final, donde se habla un poco de la situación actual de estas personas que interfieren en este caso. Por si os interesa saberlo, es bastante interesante, digamos, por definirlo de alguna forma. El caso en sí, voy a entrar en el meollo de la cuestión. Bueno, antes que nada, por si hay gente que no llega al final, feliz Navidad para todos, que paséis unas buenas fiestas, y los que no lo celebréis, pues igual felicidades para todo el mundo. Este caso, en este vídeo vamos a hablar de Nagore Lafaye o Lafaye, no sé cómo se pronuncia. Esta es una chica que fue asesinada en España. Tenía 20 años cuando la asesinaron, y la asesinó un compañero de trabajo. Y además fue en San Fermines, entonces creo que os puede ir sonando un poco este caso. Y bueno, lo tengo aquí todo escrito en mi super agenda, así que ya sabéis que lo he reescrito cogiendo información de aquí y de allí. Y voy al asunto porque creo que eso que ha sonado es la calefacción. Creo que tengo bastante que leer, así que voy al tema. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más dolorosos, impactantes y debatidos de la historia reciente de España: el asesinato de Nagore Lafaye. Yo la voy a pronunciar así, Lafaye. No sé si se dice Lafaye o Lafaye, pero bueno, o Nagore simplemente. Una joven de 20 años, alegre, espontánea, influyente entre sus amigas. Estudiaba en la escuela de enfermería de Pamplona. Quería viajar, independizarse, vivir. Quienes la conocieron la recuerdan por sus ojos vivaces, su carácter decidido y su sentido del humor. Para su madre, Nagore era un torbellino bonito. Su energía llenaba la casa y su ausencia la convertiría en un símbolo. El 6 de julio de 2008, durante las fiestas de San Fermín, Nagore salió con sus amigos. No sabía, ni nadie podía saberlo, que aquella noche se cruzaría con alguien que decidiría su destino. Qué injusto es que tu vida dependa del criterio de otra persona que decide en ese momento. Bueno, voy al caso. El teléfono sonó con insistencia en casa de Asu, Casasola. Al otro lado de la línea, la Policía Foral de Navarra le urgía a presentarse en Pamplona cuanto antes. Algo terrible había ocurrido con su hija Nagore. Asu no entendía nada. Unas horas antes había hablado con ella y debía estar en su turno de prácticas en el hospital, pero esa llamada lo cambió todo. Como cada año, Pamplona vibraba con los Sanfermines. En la madrugada del 7 al 8 de julio, Nagore, de 20 años y estudiante de enfermería, salió con sus amigas. En el trayecto a casa se encontró con un conocido del hospital, Diego Illanes, un joven de 27 años, estudiante de psiquiatría y en apariencia el perfecto caballero. Entre charla y miradas cómplices se quedaron rezagados del grupo.
su apartamento y ella aceptó. Lo que sucedió después es de una brutalidad inhumana. Los testigos dijeron que tras ese fugaz encuentro se fueron agarrados de la cintura y del brazo. Seguramente el hecho de que los dos llevasen toda la noche de fiesta y hubiesen consumido alcohol levantó las barreras entre los dos jóvenes con más rapidez de lo habitual. De hecho, la sentencia sostiene que ya en el ascensor Nagore y Diego comenzaron a besarse y a abrazarse de forma apasionada. Bueno, aquí es inevitable que yo opine, como me suele ocurrir. Esa es la versión de él, claro, porque ella no podía contar su versión. La estufa. A partir de aquí empiezan las interpretaciones, obviamente, ya que hay hechos objetivos que no pueden ser discutidos, pero sí interpretables. La trabilla del pantalón, un tirante del sujetador y el tanga de Nagore estaban rotos, este último por 3 sitios distintos. Según los hechos probados, y leemos textualmente de la sentencia, Diego pensó erróneamente que Nagore quería una relación apasionada, por lo que procedió a quitarle la ropa de forma brusca. Y el jurado sigue con esas interpretaciones. Nagore interpretó erróneamente la actuación violenta del acusado como un intento de agresión sexual y como reacción amenazó a Diego con destruir su carrera y denunciarle. Interpretación pura y dura, porque ¿dónde está Nagore para corroborar que pensó eso y que le dijo eso? Que yo sepa, no está entre nosotros. Es decir, el hecho de que Nagore tenga 3 prendas rotas no es para el jurado prueba o indicio de agresión sexual, sino de que él actuó apasionadamente. No opines, Ana, no opines. El fiscal y las acusaciones mantienen que esa violencia era un intento de agresión sexual, pero el jurado no lo vio así. Y lo que vino después, según el relato de los hechos probados, fue producto de ese temor de Diego a ser denunciado por Nagore. Tras esa supuesta amenaza de Nagore, la reacción airada de Diego consistió en taparle la boca y en golpear de manera deliberada y repetida a Nagore en diversas partes del cuerpo, causándole las siguientes lesiones: 36 lesiones internas y externas que tenía el cadáver, la mayoría de ellas concentradas en la cabeza, la cara y el cuello de la mujer, una verdadera tormenta de golpes. Según acreditó la autopsia y dio por bueno el jurado, Diego mató a Nagore asfixiándola, estrangulándola con una sola mano. Diego es un tipo de más de 80 kilos y Nagore era una chica menuda de apenas 55 kilos, así que la diferencia entre la constitución de uno y otro era abismal. De hecho, la única señal que Nagore dejó en el cuerpo de Diego es en esa desigual pelea que acabó con su muerte. Fueron unos pocos arañazos. ¿Qué pasó después de que Nagore muriera en casa de Diego? Según la sentencia, intentó
entregase, pero Diego le contestó que no lo haría hasta que falleciese su abuela, que vivía en Perú. Como se dio cuenta de que su colega no le iba a ayudar a deshacerse del cadáver, Diego le advirtió que si lo delataba se suicidaría lanzándose por la ventana de su casa. Ese compañero lo puso en conocimiento del jefe de servicio de psiquiatría, que le ordenó que llamase a la policía y contase todo lo que le había dicho Diego. Así lo hizo, y antes de la 1 de la tarde de ese mismo 7 de julio comenzaron a buscar a Diego y a Nagore. Mientras él fue a casa de sus padres, cogió el coche de su padre y metió en el maletero el cuerpo de Nagore. Condujo unos 45 minutos hasta Olondriz y dejó el cadáver en una zona boscosa. Después vagó por esa zona hasta que sus padres lo encontraron 11 horas más tarde y avisaron a la policía para que lo detuviesen. Al día siguiente ingresó en prisión. Ole por los padres. Por fin unos padres que hacen lo que tienen que hacer, ¿no? A partir de ahí comienza un procedimiento judicial que ha dejado muchas sorpresas desagradables para la familia de Nagore. El juicio se celebró en la Audiencia de Navarra en noviembre de 2009 y el jurado declaró culpable a Diego de un delito de homicidio, no de asesinato. Así que el juez le condenó a una pena de 12 años. 12 años, y medio de cárcel. 12 años y medio de cárcel. Flipante. Ni el fiscal ni ninguna de las 5 acusaciones, una particular y 4 populares, lograron convencer al jurado de que en la muerte de Nagore hubo alevosía, lo que habría convertido el homicidio en asesinato. ¿Y qué significa alevosía? Para tener un contexto más amplio de la ley, alevosía es, según el diccionario de la lengua española, es atracción y sobreseguro. Atracción y sobreseguro. En derecho es precaución que toma un delincuente para evitar su propio riesgo al cometer un delito contra las personas. Se comete sin el riesgo que podría proceder de la defensa de la víctima. Sorprende que alguien que provoca, recordemos, más de 30 lesiones a su víctima golpeándola y después la estrangule no sea reo de asesinato, sino de homicidio. Así es bastante sorprendente. ¿Qué dice el Código Penal sobre la alevosía? Pues dice que la alevosía existe cuando el autor del delito emplea en su ejecución medios, modos o formas para asegurar su fin sin que la víctima tenga posibilidad alguna de defensa. Y en este veredicto y esta sentencia hay una vez más una interpretación para el jurado y todas las instancias posteriores que revisaron la sentencia. Aquí no hubo alevosía, sino una enorme superioridad física. Así, el jurado declaró no probado el siguiente hecho: Nagore, a consecuencia de los golpes recibidos, quedó aturdida y sin posibilidad de defenderse frente al acusado, y por tanto sin riesgo para él. Pues según el jurado y según los jueces, Nagore sí que se podía defender. Por eso no hubo alevosía. En fin, es decir, el tribunal considera que hay una continuidad en los golpes y en el estrangulamiento que no la aturde para dejarla indefensa,
y después la asfixia, lo que correspondería a un asesinato, sino que la muerte llega a continuación de todos esos golpes. Las acusaciones quisieron demostrar lo contrario, y su gran baza fue una llamada al 112 hecha desde el teléfono del acusado la mañana de los hechos. ¿Se sabe quién hizo esa llamada y qué se dijo? Ese es el problema. No se demostró quién estaba al otro lado del teléfono. La teoría de las acusaciones es que fue Nagore quien llamó al 112 pidiendo ayuda después de recibir la cascada de golpes, y que Diego, al darse cuenta de que estaba con su teléfono, la estranguló. Una sucesión de hechos que solo puede ser calificada de asesinato. La madre de Nagore dijo que reconocía la voz de su hija, era un hilo inteligible, pero no se pudo demostrar. La defensa del acusado hizo sembrar la duda de lo jurado cuando lanzó la idea de que pudo ser él mismo quien llamó para contar lo ocurrido. Al final todo se quedó en esos 12 años y medio de condena. El tribunal contempló una atenuante leve por el hecho de que Diego estuviese esa mañana algo bebido y porque consignó en el juzgado 126.000 euros e hipotecó su casa para indemnizar a la familia de Nagore. La verdad es que ni el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ni el Supremo, que fallaron en 2010, variaron una coma de la sentencia inicial. Así que el 7 de marzo de 2018, Diego obtuvo la libertad condicional. Habían pasado menos de 10 años desde la muerte de Nagore. Parece desde luego muy poco tiempo para una muerte así. ¿Y qué ha hecho con su vida desde entonces este médico psiquiatra? En julio de 2017, cuando Diego Llanes estaba en tercer grado, es decir, solo iba a dormir a la prisión de Zuera, Zaragoza, se supo que estaba contratado en una clínica psiquiátrica de Madrid. Sus responsables tuvieron que aclarar que Diego no atendía pacientes y que solo ayudaba en tareas de investigación. Desde entonces, su rastro ha desaparecido. Desde 2020 puede ejercer en la sanidad pública. Ha cumplido su condena, ya está totalmente, digamos, condonada el mal que hizo, entre comillas, para la sociedad, ¿no? Cuando una persona cumple la condena y pasan no sé cuántos años eran y se borran los antecedentes, pues ya estás limpio, ya puedes hacer una vida pues normal. En 2024, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó el recurso que presentó Diego, en el que invocaba su derecho al olvido y solicitaba que Google retirara las noticias relacionadas con los hechos por los que resultó condenado. La Sala considera que prevalece la libertad de información y expresión frente al derecho al olvido. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Tiene derecho al olvido? ¿O tiene derecho Nagore y su madre de que esto no se olvide? Tenemos la sociedad derecho a saber qué hay detrás de cada persona y tenemos derecho a decidir. Imaginaos que necesitáis el tratamiento psiquiátrico, ¿no?, de un médico, y os está atendiendo él. Tenemos derecho a saber el pasado de esa persona. Ahí lo dejo. Opinad. Y ahora vamos a entrar con su madre. ¿Qué ha pasado con su madre, con su familia de Nagore? Su madre, Asun, casa sola, lleva 17 años sufriendo. Dice que prefiere ser la madre de Nagore
terribles, muy duros, dice Asun entre lágrimas. Es inevitable que el dolor con el que convive desde aquel fatídico 7 de julio de 2008 aflore a través de sus ojos vidriosos al evocar a su hija. Nagore tenía 20 años y toda una vida por delante. ¿Por qué? Sigue preguntándose esta madre coraje a la que aún le quedan fuerzas para luchar por mantener vivo el recuerdo de su hija y que nadie olvide el horror que le tocó vivir. La sentencia fue un mazazo y el paso del tiempo no ha logrado cicatrizar lo más mínimo esa herida. Mi gran decepción es ese jurado popular. ¿Cómo fueron capaces de decir que el crimen de Nagore había sido un homicidio y no un asesinato? ¿Que no vieron alevosía? A Nagore le pegaron una paliza, tenía roto el cráneo y golpes por todo el cuerpo. ¿Qué opciones tuvo mi niña de defenderse? No lo entendí entonces y todavía hoy lo sigo sin entender, lamenta. Asun le ha dado muchas vueltas a lo que ocurrió aquel día en ese piso de Pamplona, pero lo que tiene claro es que Nagore, a la que recuerda como una niña alegre y con mucha personalidad, nunca pensaría que decir no le iba a costar la vida. Lo de Nagore fue por una negación. Ella no fue violada, no tenía ninguna huella de él en su cuerpo. Muchas veces he pensado, con lo inteligente que era, ¿por qué no se dejó? Por lo menos habría vivido. Pero es que ella jamás pensaría que una persona conocida le podría hacer algo así, asegura. He tardado mucho tiempo en reconocer lo que le pasó. Mi mente no lo quería creer. Soñaba que Nagore estaba en América y que venía y que había una persona en la cárcel, pero que la víctima no era ella, cuenta rota de dolor. En su primera entrevista, días después del crimen, Asun pedía dos cosas: que el autor de esta horrenda muerte sea condenado a muchos años de cárcel y que jamás ejerza de psiquiatra. Pero ni una ni la otra. La justicia, en la que la familia confiaba hallar consuelo, no alivió su calvario. Más bien lo contrario. Fue una decepción tras otra, insiste Asun. El caso de Nagore es uno de los que más se nombra por lo injusto que fue, asegura con lágrimas en los ojos. El asesino de mi hija no llegó a estar ni 9 años en la cárcel y me enteré de que había salido por los medios. No puede ser que la justicia no piense nunca en las víctimas, lamenta. Te vas mentalizando y haciendo fuerte. Lo que no quiero es crearme una enfermedad y morirme, como le ocurrió a mi marido. Xiumin, él no supo gestionar todo lo que ocurrió. No pudo soportarlo. Cuenta. Pobre padre también. Ella y su hijo Javier siguen sobreviviendo, pero no encuentran alivio para tanto dolor. Llevo 17 años sufriendo, pero prefiero ser la mamá de Nagore que la de un asesino. Aunque hubo un momento en el que me planteé qué mamá quería ser, porque imagino que la mamá de él tendrá otra vida. Incluso hasta tiene hijos de ese hijo que mató a Nagore y yo, explica con voz temblorosa. Pero Asun vuelve a sacar fuerzas, toma aire, se recompone y prosigue. Sigo pensando que quiero ser la mamá de Nagore porque ser la de un asesino tiene que ser horrible. Asun y su familia llevan 17 años esperando un perdón sincero que nunca ha llegado y que ve cada vez más difícil. Con todo el tiempo que ha pasado, creo que ese perdón ya nunca llegará. No quiero verle ni reunirme con él, pero sí me gustaría que me mandase una carta o
un telegrama en el que me dijera siento lo que le hice a tu hija y poder ver qué me hacen sentir esas palabras. No sé si aceptaría su perdón, pero al menos podría decir al mundo si me ha servido de algo o no. Explica. Aunque digo, si llegó a verbalizar la palabra perdón en el juicio, lo hizo mirando al jurado y porque su abogado se lo dijo. Eso a mí no me vale, afirma con rotundidad. Ese momento está recogido en el documental Nagore, dirigido por Elena Taberna y que se proyecta cada curso en diferentes centros escolares de Navarra. Los chavales se emocionan mucho al verlo, no entienden cómo pueden pasar esas cosas. Ella acude siempre que se lo piden a los colegios a contar su historia en primera persona y aportar su granito de arena en la lucha contra la violencia de género. Pienso que es importante que ese documental se vea y aunque a mí cada día me cuesta más, no lo quiero dejar porque si sirve para que alguien aprenda y que la sociedad vaya cambiando poco a poco, me doy por satisfecha. Y bueno, hasta aquí esta historia de Nagore Laffage y de Guayón, creo que era, ¿no? Sí. ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo con esa sentencia? Me parece a mí que esa sentencia ratifica el hecho de que matar sea barato. Porque claro, 9 años y pico por asesinar a alguien me parece muy poca pena. Bueno, ya he ido dejando un poco mi pensamiento durante la lectura. No sé qué pensáis vosotros, la verdad que es una pena. Yo recuerdo muy bien ese caso. Siempre me han gustado mucho los Sanfermines, aunque nunca he tenido la suerte de ir. Y recuerdo muy bien ese caso. Y es una pena que una persona con 20 años tenga que morir por nada, por nada. Y bueno, como os decía al principio, feliz Navidad. Que lo paséis muy bien.